Bienvenidas y bienvenidos a Locos de Patio, este nuevo programa de conversación. Me encuentro junto a Óscar Gavilán. Él es actor, performer, profesor de filosofía también, para conversar acerca de un tema interesante y que ha sido objeto, ¿cierto?, de variadas conversaciones durante mucho tiempo. Vamos a conversar acerca del arte y lo precario. Esta necesidad, ¿cierto?, de generar recursos, ¿cierto?, para el arte, entre otras cosas, y a partir de este tema, ¿cierto?, hay una gran cantidad de ideologías, ¿cierto?, de formas de poder realizar arte que tienen directa relación, ¿cierto?, con la forma en que podamos conseguir recursos y en la forma como nosotros optemos también por esos recursos. Óscar, como primera pregunta, ¿cierto?, de este ciclo de programas, te pregunto, ¿cuál es tu relación, primero que nada, con el arte? Primero que nada, para poder entrar en materia, ¿cómo es tu relación con el arte? Y luego vamos a ir ahondando ya cuál es tu relación y cómo ves esa relación probablemente tal entre el arte y la precariedad. Hola Pablo, yo al arte yo me integro de distintas aristas. La primera de ellas es la producción. Yo desde la performance produzco una propuesta y algunas obras que van relacionando la visualidad con el teatro, la teoría, ¿cierto? Y eso radica en la performance, a través de propuestas desde mi territorio, que es Lota. Y la otra arista que me involucra con el arte es la gestión cultural. Ya, un hecho muy necesario, ya que por el mismo hecho de la precariedad en el arte, ¿cierto? Surge la necesidad de que el productor también sea gestor, por la necesidad de buscar o recolectar los materiales, los recursos para que la circulación de las obras, o también para generar audiencias, que es súper necesario. Si no hay audiencia, no hay obra. No sé, esta es otra pregunta para otro programa, pero desde esos dos puntos yo me voy relacionando con el mundo del arte. Sí, bueno, sin ánimo de caricaturizar, es evidente que ejercer, ¿cierto?, este oficio del arte en una comuna como Lota, ¿cierto?, o ¿cierto?, Ujú. una comuna como Lota, implica una falta de recursos, ¿cierto?, implica una cierta precariedad. eh, Implica esa precariedad porque efectivamente si bien se está cerca de algunos centros metropolitanos, ese centro metropolitano que sería Concepción, de todas maneras Ujú. también implica una Claro, precariedad respecto a otra centralidad que sería exactamente. Santiago, ¿cierto? Ujú. Entonces, tengo entendido que tú has generado un proyecto con algunos amigos más, ¿cierto?, desde un tiempo a esta parte, que se llama Caserío, Ujú. y a partir de esa experiencia, ¿cierto?, ustedes han trabajado ese tema precisamente de la producción artística. Y cuéntanos un poco cómo se produce o cuál es el proceso, ¿cierto?, de realización de un proyecto artístico, porque Caserío también entiendo, y aprovecha de contarnos también cuál es el proyecto artístico de Ujú. Caserío, cómo se gesta ese proceso de construcción del proyecto artístico a partir de un espacio que es marginal respecto de los centros de poder artístico. Bueno, el proyecto en sí obedece a una cuestión histórica y también territorial, ya en el sentido de que surge en nosotros como habitantes de un territorio Lota, la necesidad de poder elaborar un discurso para el arte desde el margen, desde lo precario, digamos, hacia el centro, que es Concepción o los otros centros artísticos de Chile, de Santiago, y también ahora, como estamos en el mundo globalizado, también para el mundo, ¿no? Entonces la idea es poder generar este discurso bajo la preocupación de qué ocurre con el proceso histórico en el cual se involucra Lota, que es el cierre de la mina, ¿cierto? Y ese cierre de la mina ha provocado cambio en todos los territorios, en todos los territorios, en los simbólicos, en los territorios materiales, en los territorios de poder, en las relaciones de poder. Eso ha generado de que nosotros, como artistas habitantes de ese territorio, nos hagamos la pregunta: ¿qué ocurre con Lota? Entonces, 10 años después del cierre de la mina, nosotros nos planteamos la pregunta y abordamos desde distintas disciplinas esta pregunta, y la respuesta fue una obra de teatro que era plástica, que era visual, que era danza, que era performance, que era un poco de circo, y que también era una estructura material que respondía a esa pregunta.
Entonces nace esta obra de teatro que era muy precaria porque, bueno, a pesar de que hubo una especie de financiamiento de una institución que apoya el arte, la precariedad estuvo en el ámbito de la idea, digamos, porque muchas cosas salieron no desde lo profesional, sino que del sentido común. A pesar de que desde el mundo del arte habían personas especializadas y estudiando para especializarse, como Eduardo Cruz, Pamela Arévalo, en el mundo del teatro, bueno, yo estaba dirigiendo con Daniela Guerrero, que también tiene estudio en teatro y literatura, y en la preparación del cuerpo de los actores estaba gente de Lota, pero que está relacionada con el circo del mundo y con la danza. Entonces, nadie tenía sus conocimientos acabados en esas áreas, y desde ese punto de vista también había una precariedad, ¿ya? Y desde ese punto de vista igual quisimos establecer un discurso desde esta obra. Bueno, y a partir de eso nos dimos cuenta de que nuestro discurso cobraba una relevancia, de que era importante, de que era una verdad de todas estas verdades, y desde ahí surgió el proyecto Caserío, que Eduardo Cruz y Pamela Arévalo lo sitúan y le dan una reflexión mayor a partir del patrimonio. Y bueno, y actualmente nosotros tenemos un discurso desde el patrimonio y desde otras aristas, ¿no? De ese territorio, y que lo queremos plantear como discurso a través de la producción artística y también desde la gestión cultural. Otro elemento importante dentro de la precariedad, más allá de ser un lugar geográficamente marginal respecto de los pocos centros metropolitanos que tenemos en Chile, ¿cierto? Que básicamente son Santiago, quizás Valparaíso y un poco Concepción. Más allá de eso, también otro tema importante es que, por lo que tú cuentas, Caserío surge a partir de la preocupación por el cierre de la mina. Claro. Ese cierre de la mina y ese proceso de reconversión inexistente, ¿cierto? Que raya, ¿cierto? En lo ridículo, raya en no sé qué otro calificativo darle, ¿cierto? Pero que tienen que ver todos con calificativos de un proyecto que no cumple en ninguno de sus aspectos con dar una solución real al contexto de Lota, ¿cierto? Eso provoca una precariedad mayor, ¿cierto? Hay un montón un gran grupo de familias, ¿cierto? De personas que pierden su lugar de trabajo y que les cuesta reconvertirlo a otro, ¿cierto? Entonces, exactamente. En ese sentido, ¿cuál es la noción de patrimonio que ustedes trabajan ahí a partir de ese cierre de la mina y de las políticas públicas que han ido apareciendo a lo largo de los años para el rescate patrimonial de Lota? Bueno, a ver, si bien Lota, a partir de su reconversión, se transforma en un territorio precario, ¿cierto? Porque es una reconversión precaria que nos sitúa a nosotros en un intersticio bastante inestable, ¿cierto? Porque queda una fisura en donde nos tenemos que situar, y una fisura que une un trazo de historia con otro, ¿cierto? Esta nueva historia que es qué somos, para dónde vamos, que un trazo de historia que plantea interrogantes más que nada. Entonces, en esa fisura se sitúa, digamos, la institucionalidad que nos dice, oye, bueno, como estamos nosotros en la duda y respondiéndonos y preguntándonos qué es en una respuesta constante, ¿no? de qué es Lota y qué es nuestra identidad, qué es nuestro patrimonio. Entonces la institucionalidad nos dice, bueno, este es el patrimonio, ya el patrimonio que es la fachada, el edificio, la infraestructura, material que dejó por herencia la noción de ciudad que instauraron los cauciños. Entonces ahí tenemos el pabellón minero, que pensado por los cauciños, donde vivían los mineros para trabajar en la mina, y también de una forma muy precaria, porque bueno, un minero se iba y llegaba otro a dormir en la misma cama, vivían, comían y iban al baño en lugares que eran comunitarios, entonces precariedad. También instalaron un hospital, un parque que era el patio del Palacio de los Cousiños, la casa de los médicos que cuidaban, que sanaban a los mineros para que siguieran trabajando en la mina, ¿cierto? Y que eso se instala un circuito desde la institucionalidad que es patrimonial. Entonces, hasta un tiempo atrás, el discurso del patrimonio era respecto al edificio. Entonces, bajo una reflexión de Eduardo, ¿cierto?, con relación con su padre que era minero, una reflexión que yo he hecho con mi padre que trabajó en una empresa de refractarios que cerró hace 5 años y que está en un estado de deterioro mayor, precario.
Entonces, a partir de eso surge la idea de poder plantear nuestra propia conceptualización de patrimonio, que es el cuerpo, pues el cuerpo, la memoria, el sujeto, el, el hombre minero, el hombre refractario, y a partir de ahí poder reflexionar en torno a qué es el patrimonio y dónde está realmente situado el patrimonio, de qué son las personas. Cuéntanos un poco cuáles son las obras de arte propiamente tal. Tengo entendido que Eduardo Cruces en algún momento, no sé si al principio o al final o al medio del camino, él trabaja con frottage, ¿cierto? De algunos lugares y materiales, ¿cierto? Propios de la cuenca del carbón. Cuéntame. Sí, bueno, Eduardo hace un planteamiento bastante interesante. Él viene de las artes visuales, específicamente desde el grabado. Entonces, Eduardo desarrolla un frottage en las bocaminas de la cuenca del carbón, Lota, Pilpilco y otras que existen más al sur. Y plantea un proyecto, una obra que se llama Reconversión Ruina, en donde habla del patrimonio, donde habla un poco de la identidad y de la historia minera, a partir de su padre, ¿ya? De su familia, y genera un libro bastante interesante que tiene que ver con un arte contemporáneo, y un proceso de obra que fue exhibido en la Alianza Francesa y en el Pabellón 83 del Lota. Entonces Eduardo desde ahí plantea esta idea de patrimonio. En mi caso personal, yo estoy ligado al refractario de Lota, esta empresa que se construyó para la fundición del cobre. Entonces hacía estos ladrillos de alta temperatura y también cerámicas decorativas y cerámicas para el piso y las paredes de los palacios de los cousiños. Entonces desde ahí yo tomo también la idea de patrimonio, pero esta vez, pero en mi caso va un poco más a lo más precario, que es el cuerpo mutilado. El cuerpo mutilado, la prótesis, ¿cierto? Que funciona en este cuerpo para que siga la producción industrial y eso. Esa obra se realizó en el mismo Claro, espacio de Lota Green, es la empresa. Claro, la idea es ir al origen de donde surge el discurso. Yo voy a Lota Green, Eduardo va a la mina. Ahora puede parecer, digamos, una copia, pero es una reescritura que yo hago y una crítica a lo que plantea Eduardo, ¿me entiendes? O sea, Eduardo critica la institucionalidad patrimonial planteando desde el cuerpo minero. Pero lo que estoy planteando es que no es solamente el cuerpo minero en el territorio Lota, o sea, hay otras verdades porque también pueden ser, y otros cuerpos que también pueden ser determinados como patrimonio. Y ahí está el cuerpo refractario cerámico, y que también es el cuerpo mutilado, digamos. Y a nivel de producción de algunos eventos artísticos, gestión. Bueno, Caserío, el objeto y la misión de Caserío es generar acciones, actividades y promover el arte contemporáneo en Lota, y también acercar el arte contemporáneo a la gente. ¿Qué tipo de actividades se han realizado en ese sentido? Hemos desarrollado, por ejemplo, colaboración con artistas. En este caso, por ejemplo, Alperoa tiene su encuentro independiente de performance, y nosotros con él durante 2 años desarrollamos la gestión de ese proyecto. También tuvimos un espacio físico donde nosotros vendíamos obras, digamos, a la gente, obras de arte contemporáneo, manufactura y algunos objetos de diseño. El otro proyecto también es ejercicios de cuerpo, que es una actividad que se hace todos los años y es una actividad por donde transitan todas las artes, la literatura, la danza, el teatro, pero donde el eje central del discurso de esas áreas del arte son el cuerpo. Entonces nosotros generamos ahí una especie de muestra que dura 1 o 2 días para la gente, y el requisito fundamental para el artista o la materialidad propia para estar en ese encuentro es el cuerpo. Bueno, y también de Caserío también salió un grupo literario, Cochayuyo, que dirigió Daniela Guerrero, que ahora tiene vida propia, personalidad jurídica propia, tiene una dinámica propia. Y bueno, y eso es lo que hemos generado, y lo importante de esto es que nuestro espacio era precario, lo recuperamos, ¿cierto? Un espacio que estuvo en abandono, y toda nuestra gestión es autogestión, ¿ya? Porque como la precariedad del arte en este país en cuanto a la producción radica en que no hay mucho financiamiento para estos proyectos que son, digamos, del borde, entonces independiente, entonces desde ahí nosotros generamos esta autogestión. ¿Y cómo ves la relación entre esa precariedad, ¿cierto?, con el arte mismo, el de la performance en tu propio proyecto? Tengo entendido que ahora después de Lota Green tienes una serie que se llama Esto es Normal,
que la has presentado, entiendo que en Coronel, también en el Museo de Arte Contemporáneo y en el propio ejercicio de cuerpo correspondiente de este año. ¿Cómo ves esa relación entre la precariedad del lugar o la precariedad del arte mismo, del género mismo, por decirlo así, de la performance? Sí, bueno, el proceso performático que estoy llevando a cabo, que esto es normal, lo he presentado en distintos lugares. Y bueno, y esa performance, la reflexión que he tenido hasta ahora, por ejemplo, es que siempre hay una falla y una precariedad continua en los materiales, en la elaboración misma. Siempre yo elaboro una partitura para la performance, pero cuando llego al espacio, el espacio no me permite esa partitura porque son espacios precarios. Pues entonces he tenido que adaptar mis acciones a esos espacios, y eso hace de que cada acción tenga movimiento, movimientos que son fallas, y la acción a veces es una falla misma. Pero la propia precariedad del cuerpo, está en juego ahí también, ¿cierto? Yo veo en esa obra una especie de, como me gusta decir a mí, una especie de persistencia del cuerpo como ruina, ¿cierto? Como ruina de una historia del capital, ¿cierto? Entendido como sistema capitalista, ¿cierto? Que efectivamente va provocando en los cuerpos como va dejando en los cuerpos sus marcas, ¿cierto? Esas marcas que efectivamente dices tú que son marcas que provocan enfermedades, ¿cierto? Mutilaciones, ¿cierto? deformaciones. Tú trabajas en esto normal, creo que la inspiración para ese trabajo es una epidemia que hubo de poliomielitis. Después de la Segunda Guerra Mundial, América del Sur llegó una epidemia de poliomielitis, y entonces toda la gente que vivía en condiciones precarias, ya que estamos hablando de lo precario, fueron personas que este virus, ¿cierto?, los atacó, y entonces hay dos especies, y hay un virus que se instala en la columna, en la médula de la columna vertebral, y le deforma las extremidades de las personas, brazos, piernas. Y yo tomo mi imagen materna, ¿cierto?, que sufrió esta enfermedad, y a través de su historia, digamos, de infancia, y de tratar de recuperar el cuerpo para hacerlo funcional al sistema, ¿cierto?, voy contando esa historia de cómo ese cuerpo se inserta en esta historia para poder ser funcional, y a partir de ahí generar este discurso. Sí, bueno, la historia del cuerpo en ese sentido de las enfermedades o la historia de América está asignada por este cuerpo enfermo, incluso a partir de la llegada de los españoles, ¿cierto? Igual sabemos que hay una gran cantidad de enfermedades, de virus, de cosas que no estaban acá. Entonces este cuerpo efectivamente deja esas marcas, deja esas huellas. Estamos llegando ya al final de este primer programa. Está entretenido el programa. Quería darte este espacio, si quieres decir alguna otras cosas más, reflexión, o invitar a que la gente se acerque a Caserío, si hay alguna página, o a ver tu propia obra. Sí, bueno, yo la invitación, sí, gracias Pablo, la invitación que yo quiero hacer es que estén atentos los artistas, porque Caserío está con un nuevo proyecto que es una plataforma virtual de promoción, difusión y circulación de obra. Así que atentos, nosotros vamos a estar invitándolos a que participen de este proyecto, y sería interesante que estuvieran trabajando con nosotros. Gracias, Oscar, gracias a nuestros auditores y nuestras auditoras, y nosotros nos vemos en un nuevo programa de Locos de Patio.